Teatro Regional del Maule, con el financiamiento del Gobierno Regional del Maule, presenta Maule, Entre Líneas. Estudia Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación en la Universidad Católica del Maule. Comenzó escribiendo una saga en Wattpad, cuyo primer libro, titulado Buscando mi otra mitad, fue autopublicado en el año 2017. Esta autoedición le permitió recorrer diversas ferias del libro del país, comenzando a hacer charlas para el Ministerio de Educación y colegios, además de firmar un contrato con una editorial internacional, cuya edición salió a la venta este año. Actualmente imparte talleres online de narrativa y novela para formar nuevos escritores. Bienvenidos a Maule Entre Líneas, una ventana para la literatura en la región. Les cuento que estamos en Café Gitano, que nos abre las puertas para comenzar a hojear las principales páginas del arte de la expresión verbal. En este capítulo vamos a conversar sobre jóvenes en la literatura. Y para hablar sobre este tema hemos invitado a Javiera Aguilera. Ella es escritora maulina de tan solo 22 años. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto que estés con nosotros, así que gracias a ti por aceptar esta invitación. Javiera, cuéntanos sobre tus inicios. ¿Cuándo empezó todo este tema? Cuéntanos tú un poco. Bueno, desde pequeña siempre me gustó leer. Cuando comencé la enseñanza media con la lectura obligatoria, en realidad ahí me fui alejando un poco de la lectura porque las pruebas que nos hacían eran demasiado textuales, era casi imposible sacarse el 7, entonces me sentía un poco frustrada. Yeah. Y llegó un punto donde empecé a leer por mi cuenta otros libros que no eran los que me otorgaban en el colegio. Yeah. ¿Cómo qué libros, por ejemplo? Empecé más que nada con literatura juvenil. El primer libro recuerdo que fue Hats Hats, que era una saga de ángeles caídos, y me llamó mucho la atención porque en el colegio nunca nos dieron libros así, entonces generalmente nos daban a Mario Vargas Llosa o a Pablo Simonetti, libros un poco más clásicos, por así decirlo, incluso nos daban El Quijote, cosas así. Entonces empecé a incursionar en esto de la literatura juvenil y me llamó mucho la atención. Ahí me acuerdo que esa saga me la leí en 2 días y eran 4 o 5 libros. ¿Te encantó entonces? Claro, porque ni siquiera con suerte iba al baño, comía y todo con el libro en la mano. Entonces ahí empecé a buscar más libros similares, me metí de lleno al mundo del romance, que me di cuenta que era algo que me gustaba mucho, y ya llegó un punto donde el bolsillo no aguantaba, mis papás ya estaban hasta arriba con tantos gastos de libros, porque cada vez que íbamos a la librería significaba comprar mucho dinero, pagar mucho dinero en libros. Por lo tanto empecé a incursionar en las plataformas digitales y ahí encontré Wattpad, que es una plataforma digital, que es una aplicación donde uno puede descargarlo en el teléfono, verlo en el computador, y es una especie de red social para escritores y lectores. Entonces empecé primero como lectora, un poco lectora fantasma, que nadie me viera, y me gustó mucho lo que se daba ahí. Es una multiculturalidad muy grande porque uno está acá en Chile leyendo, pero lee algo que escribió alguien de España, de Colombia, y va viendo las actualizaciones y está pendiente. Entonces ahí comencé escribiendo. Yo tenía 15 años cuando empecé a escribir mi novela Buscando mi otra mitad, que es la que ahora está ahí. ¿Esa es tu novela que fue autofinanciada? Sí, esa fue la primera novela que escribí. La idea es que, bueno, al inicio yo no tenía una idea establecida de qué iba a tratar el libro. Lo único que sabía era que iba a ser una adolescente de 17 años, donde se iba a parecer mucho a mí en cuanto a características psicológicas. Iba a tener, obviamente, un poco esta idealización del romance que yo tenía en ese entonces en mi adolescencia. Un poco un reflejo también. Claro, se parece mucho. Saqué algunos personajes también de la vida real. Obviamente les cambié el nombre para que no se sintieran identificados. Pero ahí empezó de a poco con hartas anécdotas chistosas que me iban pasando a mí, que me iban contando qué les pasaba. Y luego ya fue tomando forma, empecé a adquirir lectores en menos de un mes, ya tenía más de 36.000 lecturas. Y eso que yo ni siquiera esperaba que alguien me leyera, nada.
Entonces empecé a adquirir lecturas, comentarios, gente que me incentivaba a seguir escribiendo, y luego se me fue ocurriendo la idea de hacer una segunda parte, una tercera parte, y al final terminó una saga de 5 libros. Mira, entonces, y un éxito por lo que me estás diciendo, porque con tantas lecturas... Claro, fue un éxito, fue súper rápido porque yo no esperaba que eso ocurriera. Entonces ahí empezó todo. Cuando yo terminé el primer libro, me acuerdo que fue un boom total porque la gente generalmente espera a que uno termine de escribir para empezar a leerlo desde el inicio. La gente que es un poco más impaciente, que igual le da un poco de lata esperar a las actualizaciones. Pero ahí me decían, no, públicalo en físico, y ahí empecé a ver qué podía pasar, qué podía salir de eso. Sí, bueno, a pesar de ser tan joven, tú formas parte del staff de escritores adheridos a una editorial internacional. Sí. Entonces, ¿consideras que es necesario quizás que exista más diversidad de editoriales en la región para poder fomentar la lectura? Claro, de todas maneras. A mí me pasó que yo había autopublicado con anterioridad en el año 2017. Yo había buscado otras instancias, había contactado con algunas editoriales que había encontrado desde las editoriales más grandes a las editoriales más pequeñas, y me costó mucho poder llegar a algo sin yo tener que gastar mucho dinero en eso. Estamos hablando que era una niña de 16 años, 17 años, y no tenía los recursos para poder publicar, entonces no se me dio la instancia en ese entonces, y resulta que empecé a buscar nuevos horizontes. Encontré Amazon, que es una plataforma también para autopublicar, pero el solo envío costaba 50.000 pesos de mi novela, porque mi novela igual era gruesa. Entonces, todo se me venía abajo en un momento. Llegó un punto donde ya no quería escribir más, mis lectores me fueron animando de a poco para poder continuar, y llegué a la autopublicación. Entonces, como llegué a la autopublicación, se me dio la instancia acá en la Universidad Católica, que yo había entrado ese año a estudiar en el 2017, se me dio la oportunidad de poder participar de la Feria del Libro de acá de Talca, de la FILIP. Y ese mismo año fue cuando yo contacté con una imprenta, tuvimos varios problemas con ellos porque era una imprenta talquina, y tuvimos varios problemas, la letra muy chica, los libros no estaban listos. El día anterior a la feria el dueño había ido a Santiago a hacer los libros, entonces varios problemas. Que me hubiera evitado obviamente si hubiera tenido más apoyo y hubiera tenido también una editorial acá en la región que me podría haber apoyado. También se cerraron hartas puertas porque yo era muy joven, me dijeron que no podía quizás optar a algún fondo del libro, algo así, porque era menor. Que eras menor de edad. Claro, entonces tuve varios problemas con respecto a eso, y ya luego con esa autopublicación pude hacer contacto, visitar distintas ferias del libro, porque hubo un caballero que tenía una librería que me apadrinó, por así decirlo. Qué bien. Y él me llevó de feria en feria del libro por Chile durante 2 años aproximadamente. Incluso me llevó a la Feria del Libro Internacional de Santiago, la FILSA, y estuvimos ahí firmando libros en 2 ocasiones, conociendo distintos autores, también haciéndome conocida. Las redes sociales también jugaron un papel súper importante para la publicidad, y gracias a eso yo también pude después firmar contrato con la editorial internacional que estoy trabajando ahora. Todo un mundo para ti, me imagino que estás muy contenta. Claro, estoy súper contenta. En realidad era lo que siempre había soñado yo. Yo creo que cualquier escritor, aunque sea muy pequeño, siempre espera poder tener su libro en las manos, poder firmárselo a alguien, que alguien lo quiera adquirir o regalárselo a alguien incluso. Y eso es lo que yo siempre había soñado. De hecho, cuando yo era chica, siempre lo cuento porque yo también hago charlas en los colegios, yo siempre cuento que cuando empiezo a escribir en Wattpad, empiezo de inmediato a querer ser escritora profesionalmente, por así decirlo. Y ahí es donde yo durante las noches empecé a practicar mi firma. En mi diario de vida tenía una lista de cosas que quería hacer, entre ellas publicar el libro. Mi mayor aspiración en la vida era estar en la Feria del Libro de Talca. O sea, en el fondo eran las metas que estabas ahí escribiendo para que se cumplieran. Claro, y ahora si yo veo esa lista, la mayoría de las cosas las he cumplido y ahora se van agregando otras cosas más. ¡Qué bueno! Entonces, mi mayor aspiración era ir a la Feria del Libro de Talca, y cuando yo ya llegué a la Feria del Libro Internacional en Santiago, yo no lo podía creer, de verdad.
Fue muy, muy emocionante. Me imagino lo feliz que estabas. Claro. Y bueno, y tus papás, tu familia, me imagino, todos muy contentos por tu logro. Obviamente, sí. Siempre me acompañan, de hecho aquí también me están acompañando. Mi abuelo también, que me acompaña a todos lados, y que él también se movió muchísimo. Cuando empecé a escribir, él fue como el primero que confió, que creyó en mí, y resulta que él también hizo varios contactos para que me pudieran conocer, para que pudiera quizás tener alguna entrevista con cierta persona que me podría ayudar, y fue bastante complicado porque sobre todo el mundo de la escritura, y para alguien tan joven es como un camino cuesta arriba. Pero todo se puede lograr. Todo es posible. Claro, todo es posible. Javiera, ¿cuánto, a ver, no sé cómo preguntarte pero en el fondo, ¿cuánto de lo juvenil, yo creo que lo conversamos antes, hay en tus textos? Porque independiente de que tú seas joven, pero me imagino que es distinta la forma de escribir, ¿no? O quizás hay otras cosas. Ya el hecho de que escribas en Wattpad es distinto. Claro. Que te mueves en una red social ya es distinto, porque ya te contactas con un público más masivo que está quizá en ese mundo digital. Entonces, cuéntame un poco sobre eso también. Claro, la escritura de Wattpad es bastante diferente, por ejemplo, si lo comparamos con un clásico como 100 años de soledad o algo así. Es bastante distinta porque no es tan descriptiva. Y con esto no me refiero a que sea como 3 cucharadas a la papa, así como al tiro todo lo que está ocurriendo y que el lector no puede visualizar de cierta manera cómo es el ambiente. Pero lo que pasa en Wattpad es que hay mucho diálogo. Y esa es la literatura que a mí me gusta mucho, que es también lo que yo intento abarcar un poco lo que a mí me gusta leer en ciertos libros, porque cuando hay libros que pasan 4 párrafos completos, por ejemplo, hablando sobre cómo en las cortinas, a mí se me bajan totalmente las ganas de leerlo. Y también como que me aburro un poco. Entonces, la idea es que mi literatura, que la persona que me vaya leyendo se entretenga, que sea una lectura dinámica, que vayan pasando en cada capítulo ciertas cosas. Yo siempre digo que cada capítulo de mi novela es como una historia nueva, y no es porque vayan cambiando los personajes ni nada, sino que cada capítulo es importante para el desarrollo de la historia. En cada capítulo ocurren cosas. Me gusta mucho incluir la comedia también, aparte de que hay mucho drama, hay mucho misterio, un poco de secreto. Me gusta que el lector se ría. Me gusta también recibir los mensajes que me dicen, hoy me reí mucho con tu historia. Es que eso es lo novedoso, porque puedas recibir de vuelta los comentarios. Claro, bueno. Ese feedback es súper bueno. Claro. Y lo otro es que también, que me gusta bastante, es dejar un poco la intriga para que el lector diga, algo está pasando, y quiero ir al otro capítulo también. Claro, quiere saber qué es lo que va a seguir pasando, pero no se imagina realmente que, a pesar de que tenga sus teorías, no sabe realmente qué es lo que hay de trasfondo, que es mucho más es lo que va a pasar, fuerte. Claro. Javiera, se nos fue el tiempo volando. ¿Alguna página en Facebook donde la gente te puede ubicar, o algún Instagram que quizás quieras dar a conocer? Sí, mi Instagram es Javiera Aguilera 128. Y mi Facebook es escritora Javiera Aguilera, es una fanpage. Ya, Javiera, muchas gracias por haber compartido con nosotros, por haber estado en nuestro programa, así que estamos muy agradecidos y te deseamos lo mejor. Ya, muchas gracias a ustedes. Tienes una carrera brillante y vas por súper buen camino, así que felicitaciones. Ya, muchas gracias. Ya, que estés muy bien. Y bueno, nos vamos